Para el capítulo de hoy quiero arrancar con una sencilla pregunta. ¿Conocéis la historia del pantano de Tous? Probablemente que conozcáis la Pantaná. Esa presa que cedió, el agua avanzando sobre la ribera, y aquella tarde de octubre de 1982 que todavía permanece en la memoria de toda una comarca. Pero esa no es toda la historia, porque alrededor del pantano de Tous también se cuentan otras historias. Historias que empiezan en la carretera, continúan junto al agua y en algunos casos terminan con varias horas que nadie sabe dónde colocar. Pero para llegar hasta ellas, primero tenemos que volver al principio. La historia del pantano de Tous empieza mucho antes de la noche en que todo se rompió. Empieza en los años 50, cuando alguien decidió que el Júcar debía ser domado. Pero antes de seguir, cabe haceros conocedores de unos apuntes de cuando yo estudiaba la EGB, y luego sacáis vuestras propias conclusiones de si el Júcar se podía domar o no. El Júcar, o Xúquer en valencià, es uno de esos ríos que parecen llevar siglos contando historias. Nace en el Cerro de San Felipe, en la Sierra de Tragacete, en la provincia de Cuenca, entre montañas frías y silenciosas, donde el agua brota clara y joven. Desde ahí empieza un viaje largo y serpenteante hacia el Mediterráneo, atravesando Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana hasta morir en Cullera, donde el río se abre como un abanico y entrega su caudal al mar. Su nombre, Xúquer, se cree que procede del latín sucro. Los romanos ya lo mencionaban como sucro, y ese nombre probablemente venía de una lengua íbera, previa a los romanos, que ya aparece citado por autores romanos como Plinio y Estrabón, que lo describían como un río importante de la costa levantina. No hace falta ponerse solemne, simplemente dejar claro que el nombre viene de muy atrás, que ya entonces era un río con carácter, un río que marcaba territorio. Con el tiempo, aquel sucro antiguo acabó transformándose en Xúquer o Júcar, las formas que usamos hoy. Y cuando uno lo ve en persona, entiende por qué es un río que no solo pasa, se impone. El significado del nombre se ha asociado muchas veces a la idea de un río rápido, vivo y cambiante, algo que encaja perfectamente con su carácter. El Júcar puede ser tranquilo y ancho en verano, pero en otoño se vuelve imprevisible, capaz de protagonizar crecidas históricas como la que provocó la Pantaná de Tous. Es un río que ha marcado la vida de las comarcas que atraviesa. Un río que ha dado agua, trabajo, sustos y memoria. También hay quien dice que el nombre Xúquer viene del árabe y que significa devastador. Y permitidme que aquí os dé únicamente mi opinión personal, porque durante mucho tiempo ni siquiera me detuve a comprobar si aquello era cierto o no. Como vecino de la zona, me gusta pensar que sí, que Xúquer significa devastador, porque, conociendo el río, parece que el nombre le viene hecho a medida. Pero hay que ser realistas. Sucro es un nombre muy antiguo, probablemente prerromano, y Xúquer, Júcar, son evoluciones posteriores de aquella misma denominación. Lo de devastador como significado árabe parece ser más una etimología popular que una explicación realmente demostrada. Pero, como os he dicho, si el significado es devastador o no, yo en estas aguas ahora mismo no me voy a mojar. Aún así, cuando uno lo contempla desde la orilla, especialmente al caer la tarde, entiende por qué desde la antigüedad se hablaba de él
como de un río con personalidad propia. Porque el Xúquer no solo pasa, se impone. Y os confieso que es un río que conozco bastante bien, porque me bañé en sus aguas desde que tengo memoria hasta esta misma mañana. Es lo que tiene nacer y criarse en un pueblo que se llama Alcántara del Xúquer, que el resto de aguas te parecen mansas. Bueno, el pantano, que os desorientáis enseguida. El pantano y su construcción. La idea era sencilla. Construir una presa que protegiera a los pueblos de la ribera de las crecidas. Pero desde el principio, el terreno protestó. Había fallas geológicas, filtraciones, dudas técnicas. La obra se detenía, se replanteaba y volvía a arrancar. Aún así, en 1978, la presa quedó terminada. Una estructura de materiales sueltos con núcleo de arcilla dependiente de compuertas eléctricas. Una presa que funcionaba mientras todo fuera normal. Pero el Xúcar no siempre es normal. En octubre de 1982, el cielo decidió que ya había tenido suficiente. Una gota fría descargó sobre la cuenca del Xúcar una cantidad de agua que no cabía en ninguna previsión. Aquella noche cayó tanta agua que en solo unas horas llovió lo que normalmente cae en todo un año. No era una tormenta, era el cielo derrumbándose. Más de 1000 litros por metro cuadrado en algunas zonas. El pantano empezó a llenarse como si alguien estuviera echando el agua con cubos gigantes. Si pensáis que exagero con los 1000 litros, los datos los tenéis en el Instituto Nacional de Meteorología, que registró más de 1000 milímetros en puntos concentrados de la cuenca del Xúcar. O la Confederación Hidrográfica del Xúcar, que confirma acumulados superiores a 900 y 1000 milímetros en la zona de Barx y la Valldigna. Estudios posteriores de la Universidad de Valencia hablan de un episodio extraordinario y extremo, con picos superiores a los 1000 milímetros. Apunte hecho. ¿Seguimos? Bueno, los técnicos intentaron abrir las compuertas, pero la electricidad falló. El generador auxiliar también. La presa quedó ciega, muda y sin manos para defenderse. El agua subió y subió y subió hasta que empezó a sobrepasar la coronación. Y cuando una presa de materiales sueltos se ve superada por arriba, ya no es una presa, es una montaña de tierra a punto de desmoronarse. A las 7:15 de la tarde del 20 de octubre, la presa cedió. No fue ni una rotura lenta ni una filtración. No hubo una explosión en el sentido literal. Hubo algo quizás más inquietante. El agua comenzó a pasar por encima de la coronación, arrancó los materiales de la presa y abrió una brecha cada vez mayor, hasta liberar el embalse sobre la ribera. La ola arrasó pueblos enteros, toda la cuenca del Xúcar, pero los pueblos más golpeados fueron Sumacàrcer, Gavarda y Beneixida, que fue la zona cero. Destrucción total. Gavarda y Beneixida tuvieron que ser reubicados de nuevo en nuevos emplazamientos. Carcaixent y Alzira tuvieron una inundación histórica, más de 4 metros. Càrcer, Catadau, Llaurí, Riola, Polinyà del Xúquer, Sollana, Sueca, Cullera sufrieron inundaciones severas. La riada también alcanzó a mi pueblo, Alcántara del Xúquer, donde el agua entró por las zonas bajas y anegó huertas y caminos, recordando que el Xúquer no distingue entre pueblos grandes o pequeños cuando decide avanzar. Casas arrancadas de cuajo, coches flotando como juguetes, calles convertidas en ríos furiosos. La cifra oficial termina fijándose en 8 fallecidos, aunque durante aquellos días y durante muchos años circularon números mucho mayores.
Hubo, además, decenas de miles de evacuados y una comarca entera cubierta de barro. Pero dejó algo más, una sensación de vulnerabilidad que todavía hoy se recuerda. Cuando el agua bajó, lo que quedó fue un paisaje que parecía salido de otro mundo. Barro, maderas, animales muertos, recuerdos flotando. La ribera entera quedó marcada. Y en Tous, el hueco de la presa rota era como una boca abierta. ¿Cómo pudo fallar todo? Bueno, ¿queréis la respuesta corta o la larga? Yo me dejo llevar y a ver qué sale. La verdad es que la respuesta llegaría con los años. Una avenida extraordinaria, una capacidad de desagüe insuficiente, la dificultad para accionar correctamente las compuertas, fallos en alimentación eléctrica, problemas de acceso y operación durante el temporal y la vulnerabilidad de una presa de materiales sueltos frente al desbordamiento por coronación. No falló una sola cosa, fallaron todas a la vez. Y después de aquello, España decidió que Tous no podía volver a romperse. Se diseñó una nueva presa, esta vez gigantesca, robusta y preparada para enfrentarse a un Júcar desatado. En 1996 se inauguró la nueva presa de Tous, 135 metros de altura, casi 400 hectómetros cúbicos de capacidad, sistemas redundantes y capacidad para laminar avenidas extremas. Una presa que ya no depende de un único sistema, una presa que no se fía del cielo, una presa que sabe lo que pasó. Hoy, si conduces de noche por allí, el pantano parece tranquilo, el agua está quieta, la superficie negra y el aire inmóvil. Pero debajo de esa calma hay historia. La historia de una obra que nació entre dudas, de una tormenta imposible, de una rotura que arrasó vidas y de una reconstrucción que quiso aprender de la tragedia. Tous es uno de esos lugares donde el agua parece hablar bajito, donde la carretera parece recordar, donde, si escuchas bien, todavía puede oírse el rumor de aquella noche de octubre en la que el Júcar decidió que no quería límites. Y los límites cedieron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. El pantano de Tous es uno de esos lugares donde el agua parece guardar memoria. No solo por la pantanada del 82, que ya de por sí dejó una cicatriz profunda en toda la ribera, sino porque desde entonces la gente ha seguido contando cosas. Historias pequeñas, detalles que se repiten, silencios que inquietan. Y cuando las escuchas todas juntas empiezas a entender que Tous no es solo un embalse, es un territorio donde la realidad y la leyenda se rozan. Para contarlas hay que empezar por la carretera, porque casi todas las historias nacen ahí, en ese tramo que baja hacia el agua cuando cae la noche. Pero antes de empezar con el capítulo de verdad, el que me trajo a hablar del pantano de Tous, permitidme una pequeña licencia. Dejadme que os diga que a pesar de la cercanía que tengo a la presa y el Xúquer, en realidad no conocía tantas historias como yo pensaba conocer. Y... ¿sabéis qué? Que basta con ir a tomar café a un bar, hacer una pregunta y yo verte historias como bofetadas. Habla con aquel de allí y que te cuente. Y de aquel señor con el ducados apagado en la comisura del labio, que levanta el ojo de la copichuela de casalla que tenía delante sujeta entre las dos manos, con una mirada fría,
como perdonándome la vida, solo por acercarme, y con una voz ronca y profunda me contó una de estas historias que yo no conocía en absoluto. En el local se hizo el silencio. Parecía que todos quisieran escuchar la historia de nuevo, y desde aquel absoluto silencio y con toda la expectación del resto del bar, me soltó el primer reproche. ¿Sabes cuánta gente murió aquella noche? ¿No? Pues nadie se pone de acuerdo. Pero sí te puedo decir una cosa. Hubo gente que se ahogó. Seguir con la conversación me costó pagarle 2 casalletes más. Hay un camino. Bueno, más que un camino, es una pista de tierra que va de Sumacárcer al pantano. Un camino que para ir en coche no está del todo estupendo, pero para ir en bici o en moto se transita bien. ¿Conoces la zona, chaval? Bueno, sí, algo. De crío nos recorrimos toda la valle en bicicleta y camino arriba, camino abajo, algo conozco. No me acuerdo con detalles, pero de algo sí. Para que te sitúes a ver si te suena. En el Caminal te encuentras 2 sitios que todos se paran a mirar las vistas. Hay un par de miradores en el trayecto. El mirador del Mulato y el mirador dels Tres Mollons. Yo iba a coger ese día ese camino, porque lo utilizaba como travesa cuando venía de ver a un amigo mío que vivía en Sumacárcer, por una cosa de las naranjas. Y cuando terminé de hablar con este hombre, me tenía que ir a San Cristóbal. ¿Saps on està això, xiquet? Sí, clar, le respondí. Pues ir de Sumacárcer a la urbanización de San Cristóbal, que es pedanía de Alberic, porque allí tengo una caseta y tenía que dar de comer a los animales que allí tengo. Cogí ese camino como muchas otras veces. Cuando terminase con los animales yo me volvía a mi casa de Alberic. Al ser invierno se hizo de noche muy pronto. Eran las 6 pasadas cuando salí de Sumacárcer. Para ir a buscar la pista esta que te digo, tienes que cruzar el puente y coger la carretera de Antella, ¿sabes, no? Y después en el cruce te vas cara a la presa a buscar el camino que te digo. No se tarda demasiado. En una de las curvas que miran a Sumacárcer y el Xúquer desde la otra orilla y por el otro lado de la carretera, me crucé de frente con un hombre que no me esperaba encontrar ahí. ¿Este hombre qué hará por aquí a estas horas?, me pregunté. Ese hombre no debería estar. La luz que hacía mi moto, la Mobilet, una Caddy, le enfocó directamente, más o menos bien, digamos. Pero sabes, en esa curva hay como unas piedras, un montón de piedras. Sumacárcer se ve bien iluminado a esas horas desde el otro lado. Las piedras, unos pinos, matorral, muchas cosas alrededor. Pero lo que yo vi... Vamos, que ahí había un señor claramente. Y lo que me heló la sangre de aquel hombre, y te lo digo de verdad, porque es que yo quería parar a preguntarle si necesitaba ayuda y todo, pero algo me decía que no, que tirara avant. El hombre venía mojado completamente, con la ropa chorreando, empapadito, goteando, con la ropa pegada al cuerpo como si se hubiese caído y acabara de salir del río. Pero es que el río no está ahí pegado a la carretera, a esa curva. Habría tenido tiempo de escurrirse o algo. Yo no sabía si frenar, acelerar, pegar la vuelta o huir, no lo sé. Yo aminoré la marcha, pasé a su lado despacio y su cara no la reconocía. El señor en ningún momento miró para mí, no giró la cabeza para nada. Tenía la cabeza gacha, eso sí,
los hombros caídos. Se veía claramente que la ropa se le pegaba al cuerpo, de mojada que la tenía. Cuando terminando de hacer la curva ya, y con la sensación en el cuerpo de que todo me temblaba, que hacía más frío de lo normal, me giré para ver al hombre. Si hacía algo, si seguía, si se giraba, si me miraba. Yo quería saber que estaba ahí, que no era una alucinación mía. Y no, ya no estaba ahí. Ni el hombre, ni las gotas que le chorreaban de la ropa, ni pisadas mojadas, nada. Yo paré la Caddy, sin parar el motor por si tenía que salir corriendo. Puse el caballete y retrocedí andando unos pasos. Y el frío de antes ya no estaba. Ya no era como antes. Hacía frescoreta, sí, porque estamos en invierno, collons, pero no, el frío que tenía en el momento que me crucé con aquel hombre, con aquel señor, era un frío de nevera. Me subí a la Caddy y me fui de allí con muy mal cuerpo. Subí a la caseta, me senté en una silla en el patio, saqué la botella de coñac, me fumé 5 o 6 cigarros, 2 lingotazos y cuando el cuerpo me templó, cuando dejé de temblar, di de comer a los animalitos y me fui a casa. Y esto nunca lo conté a nadie, ni en casa ni en la partida con los amigos, a nadie, por el respeto y el miedo que me dio aquel día. Y resulta que un día, un amigo mío, estábamos almorzando una mañana en el bar y contó que ese verano la mujer y él quisieron salir a pasear, a pegar una vuelta por el Terme, y que pasando cerca de Sumacàrcer, y le dije, yo hace unos 4 años, yo viví lo mismo. Y casualidad o no, resulta que buscando unas cosas sobre la presa de Tous me encontré con algo. Que casualidad o no, me llevó a donde estamos ahora. La historia del hombre mojado. La cuentan conductores que pasan por la zona para ir a sus campos, sobre todo en noches de lluvia. Se dice, se cuenta, se rumorea que ven a un hombre caminando por la carretera, por el arcén, empapado con la ropa pegada al cuerpo. Cuando pasan a su lado, el hombre desaparece. No se desvanece, simplemente ya no está. La descripción coincide con un vecino de Sumacàrcer que murió durante la Pantanà. No hay pruebas, pero la historia se repite desde hace más de 30 años. Y en Tous, cuando una historia se repite tanto, pues acaba formando parte del paisaje. Después de la Pantanà empezaron a verse luces sobre el embalse. No eran faros ni reflejos lejanos, tampoco se puede decir que sean linternas de pescadores, porque son luces pequeñas, en ocasiones blancas y en otras azuladas, que se mueven despacio sobre la superficie y desaparecen de golpe. Los pescadores del pantano las llaman fuegos fríos o luminarias. Algunos dicen que son almas en pena. Otros que saben un poco más del tema dicen que son fenómenos atmosféricos. Pero las luces están ahí y se están contando desde los años 90. A veces aparecen en noches de calma absoluta, otras justo después de una tormenta, y siempre dejan la misma sensación, que el agua está viva. Y sobre luces os voy a hablar ahora, porque todo comenzó durante un almuerzo en un bar de carretera cercano al pantano. Yo había quedado allí con un amigo mío para almorzar, y mientras hablábamos de por qué había creado un podcast que se llamaba Kilómetros y Misterios, surgió una historia que llevaba años guardada. Los protagonistas son tío y sobrino.
Sus nombres, el vehículo, localidad de origen y algunos detalles han sido modificados por petición expresa del testigo. Lo que no he cambiado es lo que, según él y su tío, les ocurrió aquella noche en el pantano de Tous. Y tengo que añadir que al testimonio de tío y sobrino se sumaron varios testigos más que salieron huyendo despavoridos del pantano sin querer mirar atrás. Estaba buscando nombres para camuflar a los protagonistas, pero la verdad es que no lo veo necesario, porque con llamarlos simplemente tío y sobrino, pues creo que es más que suficiente, ¿no? Tenemos que remontarnos al último domingo del mes de mayo de 2017. Hace calor, unos 35-38 grados de temperatura durante el día. Tío y sobrino están pasando el día con la familia en la caseta de campo. Los niños correteando, el perro tumbado a la bartola, las mujeres de la familia jugando a las cartas, y como el horario de verano ya está en pleno funcionamiento y el día alarga, pues sobre las 7 de la tarde ambos dos se quedan mirando el todoterreno que tiene el remolque enganchado y la barca encima. Se miran entre ellos, miran la barca, se vuelven a mirar y sin mediar palabra el tío se levanta, coge los aparejos de pesca, unos víveres para pasar la noche por si les entra hambre. La mujer de tío pregunta que dónde van a esas horas y sobrino dice que se van a pescar, a lo que la mujer replica: ¿pero vais a venir muy tarde? Y tío contesta: pues no lo sé, igual pasamos allí la noche. Como las mujeres de la familia lo de la pesca no les va en absoluto, pues ninguna se apunta. Siguen hablando de sus cosas, jugando a las cartas y despreocupadas por la pareja que se van a pescar, porque solían hacerlo de manera muy habitual. Tío y sobrino sacan el coche de la parcela y se van a pescar. El trayecto hasta el pantano les lleva entre 15 y 20 minutos, no más, está relativamente cerca del pantano. Tienen un lugar favorito desde donde se ve el antiguo campanario del pueblo de Tous, que al ampliar el tamaño de la presa, este quedó bajo las aguas del Xúquer. Y según el nivel del agua como esté, el campanario queda al descubierto o queda totalmente cubierto. Por si fuese poca magia la que tiene el embalse, hay un cerro que emerge de las aguas del pantano y que encierra otra historia peculiar. En la cumbre están los restos de un castillo-fortaleza de origen almohade y se conserva bastante bien. Una gran torre rectangular asentada en roca y rodeada por las murallas de un recinto anterior. Por si os interesa, deciros que sus restos están protegidos como bien de interés cultural desde septiembre de 2001. Para que os hagáis una idea del enclave en el que les gusta refugiarse a tío y sobrino, olvidarse de los problemas del día a día y luego, si pescan o no, es lo de menos al final. Alrededor de las 20 horas llegan a la zona que a ellos tanto les gusta, dejan el remolque desenganchado y encarado al agua para bajar la barca. Pero, por lo que sea, esa tarde la barca no la meten al agua directamente, se queda en el remolque. Y no me lo sabe explicar el porqué. Montaron campamento, eso sí, mesa de playa, las sillas plegables, la nevera con viandas, una pequeña radio de pilas para escuchar lo que pasaba en el mundo y música de fondo. Y los aparejos de pesca, por supuesto. El sol bajaba anaranjando todo el cielo. La jornada de pesca transcurre sin novedad. No hay nada destacable ni nada para descartar. Sobre las 9:30, y que la pesca no daba buenos resultados, tío le dice a sobrino: oye, ¿y si te pegas una vueltita y te traes unas ramas cualquiera que puedas pillar por ahí, antes de que oscurezca del todo?
que te he traído un regalito. ¿Cómo? Enseguida. Dejó la caña con el chivato puesto por si pican y se va a buscar madera, leña, cosas para quemar. Algo rápido que quemar y que deje brasa, por supuesto. Mientras que sobrino va a eso, tío saca algo para beber. A los 10 minutos, sobrino vuelve con un fardo de leñajos, preparada un círculo de piedras y prende fuego a la madera. Y ya se están formando las brasitas y tío saca del maletero una graella, la planta encima de la mesa. Bueno, una graella es una parrilla de estas que se abren y se cierran. Por si a alguien le ha extrañado lo que es. No lo sé, supongo que todos lo sabéis, que es una graella, pero bueno, una parrilla para hacer carne a la brasa. La planta encima de la mesa, la abre y planta ahí unos pedazos de carne, unas chuletitas y a la brasa. La pesca ahora sí que ya es lo de menos. Ahora a cenar toca. Su caeta de pan hasta el codo en el alioli casero que tío le tomó prestado a tía y trocito de carne pa'l buche que va. Entre bocado, risas y conversaciones de cómo salvar a la humanidad frente a una hecatombe mundial, vamos tratando de arreglar el mundo. La noche les cayó encima por completo. Siguieron pescando, con la musiquita al fondo. Ya eso de las 12, 1 de la noche, deciden quedarse a dormir allí, en el pantano. La noche está buena, fresquita. Sobrino se pega un chapuzón y fresquito del todo. Y con el chivato colocado en las puntas de las cañas, se mete en el coche donde tío ya está más en el séptimo sueño que en el segundo. Sobrino tira el respaldo del asiento atrás y a Mimi toca un rato. En mitad del sueño, y sin saber muy bien por qué, tío abrió los ojos y miró el reloj del coche. Marcaba aproximadamente las 2:57 de la madrugada. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un flojo zumbido en los oídos y una luz cegadora que iluminaba toda la zona hicieron que los dos se levantaran sobresaltados como un resorte. ¡El Seprona! ¡El Seprona! ¡Que han visto la hoguera y vienen hacia aquí! ¡Apágala! ¡Apágala!, repetía el tío. Sobrino baja corriendo del coche hacia la hoguera, empieza a tirarle tierra encima y se da cuenta de que la hoguera está apagada, que cuando terminaron de cenar se aseguró de apagar la hoguera con agua del río. Intenta recriminarle el susto de la hoguera a tío, pero sobrino se queda mirando a tío. Tío está mirando hacia arriba, hacia el cielo. Sobrino levanta la cabeza para mirar a ver qué tiene embobado a tío, y lo que aquellos dos hombres estaban presenciando en ese justo momento les rompió todos los esquemas de lo que conocían de la vida hasta aquel preciso momento. Sobrino lo define de la siguiente manera: un objeto volando sobre nuestras cabezas, que debería de estar a unos 15 o 20 metros de altura, no más. Sobrino dice: si le llego a lanzar una piedra, le doy. De eso estoy seguro. Una luz ancha, alumbrando toda la zona, como si estuviese oteando o escaneando la zona. Alumbraba la orilla, el agua, parte de la carretera por la que fueron y el campo de alrededor. Vamos, prácticamente todo hacia donde ellos estaban. El objeto aquel debería de tener el tamaño de un camión de 3 ejes, más o menos unos 12-13 metros de largo y unos 2,5-3 de ancho. Y el alto no lo sabe decir porque no se diferenciaba con claridad. Era un objeto ovalado. No era un círculo perfecto. Era un objeto ovalado. Y Sobrino lo define de la siguiente manera: era un objeto ovalado, como una bandeja de polvorones.
¿La bandeja de polvorones? Ya ves tú qué referencia más rara me acaba de dar. Pero claro, ¿cómo definir algo que no encuentras palabras para argumentar? Yo no sé si lo podría definir mejor. Vamos, que yo cuando os conté mi experiencia lo que describí fue un huevo negro. Así que, una bandeja de polvorones, pues mira, si no hay mejor manera de definirlo. Bueno, sigo. De repente, aquel haz de luz se apagó. Solo había oscuridad. No había luna. Cero luna. Las luces del coche apagadas. No estaban encendidas. Tampoco ninguna linterna a mano. Oscuridad total. Tío, sobrino, el objeto y el firmamento absoluto sobre sus cabezas. El zumbido no cesa. El sonido ambiente del agua, el mecer suave del viento, la fauna alrededor, cero, nada, inexistente. El objeto se sigue desplazando hacia las aguas someras del embalse, en dirección contraria a la presa, río arriba, hacia el interior. Tío y sobrino ven cómo se aleja y de repente aquel objeto ovalado de 12, 13, 15 metros de largo se dividió en 3 esferas. 3 esferas de un azul eléctrico, como un chispazo de soldador, un arco eléctrico, creo que se llama técnicamente. El que no puedes mirar que luego te pican los ojos. Ese azul. Así me lo definía. Y sin hacer ningún ruido, aquellas 3 luces se fueron poco a poco y de un fogonazo se perdieron en el horizonte. El zumbido cesó al instante. Tío y sobrino se suben al todoterreno. Tío va al volante, arranca y la única conversación en el coche es tío repitiendo una y otra vez: ¿llevas el cinturón puesto? ¿Llevas el cinturón puesto? Y como si no hubiera un mañana, se van de la zona, dejando todos los aparejos de pesca, las sillas, la mesa, la graella, la radio, todo, incluida la barca y el remolque. Como alma que se lleva al diablo por aquella carretera, sin mirar atrás, sin frenar, a velocidad de vértigo, a todo lo que daba el coche, por una carretera de unos 16 kilómetros más o menos, con tramos de curvas enrevesados. Y lo único que se escuchaba: sobrino, ¿llevas el cinturón o no? ¿Llevas el cinturón o no? Lo curioso es que no se fueron a la caseta donde estaba la familia, no. Se fueron al pueblo y se detuvieron en el bar de siempre, exaltados, nerviosos, cagados, ¿por qué no decirlo?, sin poder articular bien las palabras. Y cuando entraron al bar, que estaba abierto, y aquí viene lo más raro de toda la situación, eran las 5:30 de la mañana. El bar abierto para los que van al campo a trabajar. Ya es lunes, y el reloj del bar marca las 5:30 de la mañana. Os recuerdo que el trayecto son 16 kilómetros aproximadamente, que a velocidad normal, por el tipo de trayecto que es, se puede tardar entre 20, 25, 30 minutos. Por la velocidad a la que iban, no podían tardar 2 horas y media. ¿Qué ocurrió entre las 02:57 y las 5:30 horas? Pues ni yo lo sé, y ellos tampoco. Por lo que sea, tío miró el reloj en el momento de despertarse dentro del coche del primer avistamiento, al sobresaltarse pensando que era el Seprona quien se acercaba, ¿os acordáis? Pues debió de fijarse en la hora y aquella cifra se le quedó marcada en la retina.
Sobrino me insistió una y otra vez en lo mismo, eran las 02:57. Y quizá ahí podríamos cerrar la historia, con una hora imposible, un trayecto que no encaja en espacio-tiempo y una pregunta para la que ninguno de los dos tiene respuesta y mucho menos yo. Esta es la historia que Sobrino me contó personalmente sobre lo que les ocurrió a Tío y a él aquella noche de mayo del 17. ¿Qué fueron esas 2 horas y media? Sí, más o menos 2 horas y media que no saben encajar en aquel domingo caluroso de pesca en el pantano de Tous. ¿Qué fueron de esas 2 horas y media? Y no lo sé. Estando ya metidos en aguas del pantano de Tous y en sus inmediaciones, pensé, mientras preparaba el capítulo, que quizá os gustaría conocer algunas de las otras historias que también circulan por la zona. Yo no sé si son ciertas, no os lo puedo garantizar, como os dije ya al principio del capítulo. Yo soy de la zona y puedo decir que algunas historias sí conocía y otras no. Creo que algunas apenas dejan rastro más que la tradición oral y otras parecen haber nacido en internet. Solo puedo contaros lo que me he encontrado por ahí y que me parece interesante. Y como esto es un podcast de misterio, ¿qué misterio puede ser mejor que aquel cuyo origen todavía desconocemos? Os puedo hablar de la carretera que baja hacia el embalse, ya que dicen los conductores que al acercarse al pantano, el silencio cambia. ¡Ostras! ¡Ay! Por cierto, que si os preocupaba qué pasó con la barca y todos los demás cachivaches que se dejaron atrás, pues deciros que Tío y Sobrino fueron a la tarde del día siguiente con gente conocida de su confianza y recoger lo que se dejaron en el pantano la noche anterior, del día anterior. Porque no se atrevían a volver solos, los dos, a buscar todo aquello. Y, dicho esto, y sin que sirva de precedente, me moría de ganas por decir esto alguna vez en la vida. Sin que sirva de precedente, yo voy a seguir con lo que estaba contando. Bueno, va, centradito de nuevo. Que se me había olvidado deciros que había pasado. Me ha venido un chispazo y... Bueno, dicho esto, va, centradito de nuevo. La carretera principal termina en un parking. Sí, pero desde allí, si te desvías por las carreteras y caminos colindantes, pues todavía puedes adentrarte bastante por los alrededores del embalse. Y la verdad es que merece la pena, porque las vistas pues son preciosas, pues como casi todos los embalses. Tous tiene algo de magia también. Ay, a ver cómo sigo yo. ¿Qué cuentan algunos conductores? Pues mira, algunos conductores que se acercan por allí dicen que cuando van llegando al pantano, el silencio cambia. No es el silencio normal de una noche en el campo. Es un silencio que parece tragarse el sonido, como si el aire se volviera más denso. Algunos de estos conductores cuentan que el motor baja de algunas revoluciones sin motivo, que la radio pierde señal justo en el mismo punto y que los oídos se les taponan, como si hubieran cambiado de altitud. No es paranormal, pero sí es extraño. Y lo curioso es que lo cuentan vecinos de Tous, Sumacàrcer, Gavarda, siempre los mismos pueblos, siempre el mismo tramo de carretera. Dicen que ese silencio es el primer aviso, el primer cambio, y que también es la antesala
de otras cosas. ¿Y de qué cosas? Pues no tengo ni idea. ¿El sonido cambia? Sí. Pues mira, voy a sacar mi lado racional. ¿El sonido cambia? Sí, claro. Igual queda amortiguado por el agua embalsada. El eco de las montañas se pierde de otra manera por allí. Y lo de los oídos, pues la diferencia de altitud está. A ver, Gabarda estará sobre los 40 metros sobre el nivel del mar. Sumacárcer rondará los 45. Tous estará sobre unos, no lo sé, entre 60. Creo que son más de 60 y menos de 70. Pues no sé, 60, 65, por ahí andará. Y claro, cuando subimos hasta el parking junto a la presa, estamos ya sobre los 164 metros. No digo yo que sea el aneto, pero diferencia para que los oídos noten algo sí que hay. Y los que recorremos carretera, que somos todos al fin y al cabo, cuando subimos un puerto de montaña y pasamos de una cota a otra cota, notamos ese tapón en los oídos. Ya que estamos cerca del Xúquer, pues hablemos del puerto de Cárcer, que se nota esa diferencia de altura y se nota ese tapón. Y si la presión atmosférica, bla bla, guau guau, miau miau, también afecta. Por lo tanto, no creo yo que sea lo más paranormal del mundo. Todos subimos puertos de montaña, bajamos y notamos esa presión en los oídos. Pero bueno, entre todas las historias que envuelven la presa, hay una que sí es real y documentada, que es la del guardia de la presa antigua, que fue uno de los primeros en ver cómo el agua empezaba a sobrepasar la coronación de la presa en el 82. Contó que justo antes de la rotura escuchó un sonido que no venía del agua, un estruendo seco, como si la montaña hubiera crujido. Ese sonido, a día de hoy, se ha convertido en leyenda. Hay quien dice que en noches de tormenta todavía se oye. No es el sonido de un trueno para nada, sino como un recuerdo en el ambiente. Algo parecido a las psicofonías de Belchite, en las que parecen escucharse aviones acercarse a la población para ser bombardeada, o los cañonazos. Ese sonido de recuerdo. La presa antigua, la que reventó, la que dio nombre a la Pantaná, quedó sepultada bajo la nueva obra. Pero hay noches en las que si sopla cierto viento, se oye un rumor metálico, como si algo golpeara estructuras que ya no existen. Hablan de vibraciones, de golpes secos, de un sonido que parece venir de debajo de los pies. Puede ser resonancia del viento en la nueva presa, claro, pero también puede ser otra cosa, porque el agua, cuando guarda memoria, a veces la devuelve en forma de sonido, y luego está justo lo contrario. No es un ruido que aparece de la nada, sino que todos los sonidos desaparecen a la vez. Los pescadores hablan de noches en las que el agua del pantano no hace ruido. Nada, ni insectos, ni chapoteos, ni viento sobre la superficie. Un silencio tan absoluto que parece artificial. Dicen que esas noches es mejor no quedarse mucho rato en el pantano, que el pantano, cuando calla así, está mirando. Y aunque nadie sabe qué significa eso, todos entienden la advertencia y el mensaje que transmite. Y si pescadores, vecinos y testigos de los peculiares no te han convencido aún de que la presa de Tous tiene algo, ¿qué te parece si te digo que el testigo ahora son animales?
Sí, sí. Los perros que tenemos en casa y que de vez en cuando nos los llevamos a pasear a la playa, al parque, al monte, para que disfruten de la vida un poco también. Pues resulta de que estos miembros de la familia, cuando pasean por la zona y llegan a un punto en concreto, se detienen. Dicen que no, nanay, que ni hablar del peluquín, que por ahí no pasa. Los animales van disfrutando del paseo, ajenos a la tragedia que ocurrió aquel octubre del 82, y paseando, se acercan a la orilla norte, y aquí hay un punto donde los perros sistemáticamente se detienen. No quieren avanzar. Pero es que tampoco se ponen a gruñir ni a ladrar. Solo se quedan quietos, tensos, con el pelo erizado, mirando hacia el agua. Los vecinos lo llaman el rincón del aire frío. No hay una explicación científica aparente, pero el comportamiento animal es consistente. Y cuando los animales se comportan así de esa manera, la gente presta atención y escucha. ¿Y sabéis por qué? Seguro que sí que lo sabéis. Porque los perros no inventan historias. Reaccionan a lo que sienten. Y quizá eso mismo ocurre con muchas de las historias que rodean Tous. Algunas nacen de algo que alguien vio, otras de algo que alguien escuchó, y otras de una sensación difícil de explicar. Algunas de las historias que habéis escuchado hoy llegaron hasta mí de forma directa. Al hombre del Ducados lo conocí por casualidad por hacer una pregunta en un sitio concreto, pero no puedo decir cuál es. Tío y sobrino, el testimonio viene de ellos directamente. Lo único que tampoco se me permite dar más datos de los que aparecen en el relato. Y las demás historias las encontré buscando, rebuscando y tirando de un hilo sin saber muy bien si al final iba a encontrar algo o no. Y os digo una cosa, todavía tengo material para un segundo capital sobre... Capital digo yo, madre mía, capital de Álava Vitoria. Para un segundo capítulo sobre Tous y sus alrededores. Pero por hoy creo que ya está bien. Ahora bien, antes de cerrar el programa, el capítulo, es que me ha venido un flashazo ahora mismo también. ¿Por qué un caso ocurrido en 1960 o incluso en 1230 tiene que parecernos veraz y para un caso contemporáneo nos resulta tan extraño? Bueno, no seré yo quien entre en ese juego ni quien se ponga a juzgar lo que cada uno debe creer. Esto es Kilómetros y Misterios. Yo solo me dedico a recopilar historias, a tirar del hilo y, por supuesto, a darles voz. Y ahora te toca a ti, querido oyente. Eres libre de interpretar, de dudar, incluso de pensar lo que consideres oportuno. Gracias por acompañarme un kilómetro más de Kilómetros y Misterios. Pienses lo que pienses. Si a través de la pestaña fans aquí en iVoox os apetece haceros fans del programa, genial, porque así me ayudáis a seguir creciendo y a llevar estas historias cada vez un poco más lejos. Y si no os apetece, tampoco pasa absolutamente nada. No es un requisito indispensable. Lo importante es que disfrutéis el capítulo, que os acompañe durante el camino y que, al terminar, os haya dejado alguna pregunta dando vueltas por la cabeza. Nos escuchamos en el próximo kilómetro de Kilómetros y Misterios. Madre mía, hoy sí que se me ha ido la pelota. Aguas manchas. Kilómetros y misterios, en la noche al volante, carretera.
sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte, y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.